Ahora, sin más preámbulos, empecemos. Saludos, buenas tardes, compañeros, profesores, cuerpo docente. Mi nombre es Luis Cosio y les voy a hablar acerca de mi trabajo de este semestre, redes convolucionales aditivas y algoritmos genéticos. Esta presentación se divide en 4 partes. Primero, la introducción, la implementación, con respecto a cómo lo hice, los resultados que obtuve y finalmente una reflexión con respecto a cómo se podría seguir desarrollando. Antes de explicar exactamente qué hice, voy a partir con una pregunta. ¿Las redes convolucionales requieren de pesos decimales? Espero que todos estén familiarizados más o menos con la idea de una red neuronal, que son básicamente estos programas que entrenamos, que tienen estos pesos o parámetros para resolver alguna tarea en particular. Y estos pesos son casi siempre decimales, vale decir 1.2, 0.7, menos 0.5. Y yo pregunto, ¿es completamente necesario de que sean decimales? ¿No podrían ser también enteros? Voy a responder con esto depende de la situación. Traigo como ejemplo el caso de SORNet, que es una red que se propuso que básicamente hacía otras cosas, pero a grandes rasgos lo que hacía era que tomaba una red ya entrenada con pesos decimales y, y trataba de emular lo que ésta lograba con pesos binarios, 1 y -1. Y recibía una entrada y podía hacer en gran medida lo que hacía la red original. Pero entonces uno se podría preguntar, ¿por qué hacer esto? Si no ganaste precisión, si no mejoraste la calidad de tu red, ¿por qué alguien cambiaría una red con pesos decimales a una red con pesos enteros? Hay situaciones en donde eso podría ser útil. A grandes rasgos, los beneficios de cada una de las opciones son que con pesos decimales uno en primer lugar gana precisión y en segundo lugar, y lo que me parece más importante, uno tiene un problema continuo con lo que puede hacer backpropagation, que nos permite hacer que las redes neuronales consigan niveles de precisión muy altos. Por otro lado, los pesos enteros no pueden hacer backpropagation, que me parece que es lo más trágico de todo lo que define las redes enteras, pero también tienen beneficios. Por ejemplo, se puede hacer cálculos en general más rápidos y también pueden consumir menos memoria, teniendo más o menos el mismo orden de magnitud con respecto al valor. Si bien hay situaciones en donde en la mayoría de los casos puede ser más útil una red más rápida. En general, creo que podemos concordar que por algo se ocupan las redes con pesos decimales en casi todo. Pero yo que me estaba proponiendo hacer una red con pesos enteros porque en ciertas situaciones puede ser más útil el valor que puede tener la velocidad o la memoria limitada. Pero en cuyo caso hay que resolver el problema de cómo reemplazar backpropagation. Mi respuesta a eso fue algoritmos genéticos. Como bien lo explicaron mis compañeros en unas cuantas presentaciones atrás, los algoritmos genéticos en sí lo que buscan es generar y evaluar distintas soluciones para un problema en cuestión. En este caso, generar una red neuronal que sea precisa. En gran medida tratan de emular lo que es la selección natural, teniendo distintas soluciones, teniendo una población de soluciones, con la cual hacer una selección natural y dejar que los individuos más aptos o más precisos en este contexto vayan reproduciéndose en las generaciones y así generando cada vez nuevas y mejores soluciones en cada generación. Los dos mecanismos principales con los cuales se hace esto es la reproducción o crossover y la mutación. Voy a hacer un breve repaso de lo que es los algoritmos genéticos. En este contexto se parte de una población generado con datos al azar, con un cromosoma. El cromosoma en este caso representará lo que es la red neuronal, que en este caso es sencillamente un arreglo con pesos. Yo elegí que los pesos fueran los valores -1, 0 y 1. ¿Por qué? Porque con estos valores puedo definir operaciones como suma, resta o nulidad, lo que me da un gran abanico de opciones para definir una red. Luego de eso se entra en un ciclo iterativo para entrenar a las redes, en donde se elige a los individuos con los más altos niveles de precisión.
Para esto se hace un ranking, se evalúa a cada miembro de la población con respecto a alguna tarea en particular que se quiera resolver. Más adelante voy a explicar que esta tarea va a ser algo semejante a segmentación de objetos. Y después de eso se reproducen y se genera una nueva generación tomándolos primordialmente a los individuos más aptos de la generación anterior. Y esto se repite hasta que se llega a alguna condición de término que puede ser un número de épocas o un nivel de precisión suficientemente alto. En resumen, lo que yo propongo son dos cosas. Primero, generar redes convolucionales aditivas compuestas de estos pesos 1, menos 1 y 0, y entrenarlas a través de algoritmos genéticos. En resumen, esa es mi propuesta. Ahora, más concretamente, ¿qué problema voy a intentar resolver? Como todas las redes neuronales, voy a entrenarla en un dataset. Este dataset es uno llamado BSCD, que consiste en imágenes de células, de tres tipos de células de la sangre, que son plaquetas, glóbulos rojos y glóbulos blancos. El objetivo en realidad en el que me voy a enfocar serán los glóbulos blancos, que están aquí demarcados por un tinte bioquímico azul, para que sean más evidentes. En pantalla tenemos un ejemplo. El dataset es pequeño, compuesto de alrededor de 200 imágenes de entrenamiento, y las etiquetas que lo componen son bounding boxes, va a decir coordenadas de rectángulos en la imagen. Y el problema que voy a intentar resolver es una pseudosegmentación. Dando el bounding box, voy a generar una máscara, en donde dentro del bounding box va a estar definido un 1, y fuera del bounding box de los glóbulos blancos va a haber definido solo ceros en la máscara. Y la idea es que la red sea capaz de emular dicha predicción. Voy a adelantarles que la red no es capaz de replicar estos borders rectos, pero sí es capaz de identificar con bastante precisión la ubicación de las células blancas, los glóbulos blancos. Ahora, las partes con respecto al algoritmo. Se compone de dos partes, el algoritmo genético y las redes convolucionales. Bueno, el algoritmo genético, al ser sencillo y al trabajar con una población relativamente pequeña, lo implementé en la CPU, así que no voy a hablar mucho de él. Por otro lado, las redes convolucionales, que obviamente tienen mucha afinidad con los algoritmos en la GPU, la implementé en esto. Así que vamos a ver de qué se trata. Antes de eso, voy a hacer un pequeño repaso con respecto a las convoluciones, porque estaba hablando de ellas y puede que alguno de medio colgado. Una convolución, a grandes rasgos, es una operación matemática con propiedades visuales muy útiles, que se lleva ocupando desde hace mucho tiempo, y consiste a grandes rasgos en tomar una matriz de input, un kernel, el cual se va a operar sobre la matriz de input, y con eso se genera una matriz de output. Con lo cual se pueden hacer procesamientos visuales sumamente complejos. Por otro lado, las capas convolucionales en las redes neuronales que estoy en gran medida emulando con estas redes aditivas, consisten en que cada capa recibe un tensor con Cin, número de canales de entrada, y tiene que entregar otro tensor con Cout, canales de salida. Es decir, tengo Cout canales, Cout matrices de salida después de cada capa. El proceso que hacen es relativamente sencillo. Primero se toma el número de canales que uno tenga. En este caso tengo una imagen RGB, así que tengo 3 canales. Y por cada canal que yo tenga en la entrada, la opero con un kernel. Y eso me genera tres resultados, en este caso. Luego de eso sumo los 3 resultados y eso me da un canal de salida. Hago esto por cada canal de salida y entonces entonces habré hecho una capa convolucional. Suficientemente sencillo. Mucha matemática y juego de índices, pero a grandes rasgos es fácil implementar esto en una GPU. Bueno, entonces la implementación de forma más concreta se realizó en la GPU en un programa que toma un batch de imágenes, o sea, un conjunto de imágenes, y las procesa, generando los tensores provenientes de cada capa convolucional. Donde se va llamando recursivamente por cada capa que haya en la red.
Yendo un poco más al detalle de la implementación, se definió la convolución directamente, digamos esta definición que es la suma de las posiciones, eso entre todos los batches. Con respecto a los kernels, se aplicó con un padding same. Se utilizó memoria local para acelerar el proceso, dado que cada segmento de la imagen es dividido en bloques, la imagen es dividida en bloques para operarla de forma más eficiente, y esto se realizó en la librería OpenCL. Bueno, los resultados que se obtuvieron. El experimento, digamos, base que se hizo fue que se tomó una población de 50 redes neuronales con las siguientes dimensiones por cada uno por los canales en cada capa. 3 canales, 4, 5, 6 y 1. Se parte con 3 porque tengo imágenes RGB y se termina con 1 porque tengo que terminar con una máscara. Así que en palabras simples tenemos una capa, una red 100% convolucional. No hay una etapa fully connected, como podría serlo en otras redes. El algoritmo genético se hizo con un mutation rate de 0.2, sin elitismo, por cierto, y se realizaron en 50 épocas. Todo este proceso demoró aproximadamente 20 minutos, pero me gustaría señalar que cuando implementé un algoritmo similar en esto, en Python, 100% en la CPU, un proceso similar tomaba más de 5 horas. Así que la mejora fue significativa. Bueno, entonces se tomaba una se tomaba una imagen de partida y se generaba una imagen de salida. Esta es la máscara resultante, en donde se nota que el glóbulo blanco está mucho más resaltado que los glóbulos rojos. La evolución de cómo iban mejorando los sujetos en la población está aquí, en la población de 50. Y se observa que se iba mejorando, a veces se caía, pero en general se recuperaba y que más o menos llega a su mejor valor en torno a las 30 épocas. No tuve mucho tiempo de hacer otros experimentos, pero logré hacer el experimento con unas poblaciones más grandes y notamos que hay una mejora al aumentar el número de la población y que se logra evitar un poco la irregularidad en el comportamiento de la red cuando la población es de 200 en relación a los otros dos casos, que cuando son 50 y 100. Bueno, ahora abordando el tema de los futuros trabajos, cómo se podría seguir esto si es que se decidiera seguir aportando. Bueno, en primer lugar, aún no subo todo este contenido a GitHub, lo voy a compartir, pero tengo que arreglar algunas cosas por temas de formalidad y de buenas prácticas. En segundo lugar, también hay que hacer más optimizaciones con respecto a la GPU. No hice básicamente ningún experimento en comparación a variables que podía hacer en la GPU. Por ejemplo, no me planteé ocupar ningún if y puede ser que sea benéfico plantearse usarlos en lugar de otras alternativas que usé. También he escuchado que hay otros algoritmos, hay otros modos de hacer la convolución que no es sencillamente ocupar la definición directa, que es la suma de la suma en cada una de las imágenes, que he escuchado que puede mejorar de forma significativa el rendimiento de cualquier algoritmo que ocupe la convolución. Y en segundo lugar, también, si uno quisiera mejorar esto, podría generar otras funciones que se ocupan regularmente en las redes neuronales, como pueden ser batch normalization, pooling y otras funciones de activación que yo no implementé. Finalmente, si alguien quisiera en verdad aplicar una red sumamente rápida, podría llegar y ocupar esta red en un hardware tipo FPGA, y presumo que sería mucho más rápido que ocupar una red con pesos de puntos flotantes. A grandes rasgos, eso resume las conclusiones con las cuales se podrían seguir con este trabajo. ¿Alguno tiene una pregunta?